Hacer la transmisión. Denme un momentito, por favor. Un momentito nada más. Muy bien. Listo, parece que ya está. Vamos a orar para poder iniciar este tiempo de lectura bíblica. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, es infinita, tu amor. eh, a veces no alcanzamos a entender cuál es tu verdadero amor, Señor, aunque tu palabra nos enseña, ¿verdad? Pero a veces, Señor, en esta mente, en este entendimiento que está siendo renovado, a veces no alcanzamos, Señor, a entender la grandeza de tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que hoy nos has dado, Señor. Gracias porque tenemos este aliento de vida, Señor. Gracias porque a pesar de que muy probablemente todos tengamos circunstancias, Señor, tu fidelidad es para siempre, Señor. Tu amor es para siempre y tú estás ahí, ¿verdad? Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro escudo fuerte, Señor. En ti, Señor, ponemos toda nuestra confianza. En ti, Señor, sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y que no nos falles, Señor. Perdónanos, Señor, si aún en este tiempo, ¿verdad? Que estamos siendo transformados eh, todavía pecamos, ¿verdad? Todavía hacemos las cosas que no te agradan, Señor. Perdónanos, Padre. Muéstranos, Señor, revélanos, trae a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, Señor, aquellas cosas que no nos hemos dado cuenta, que todavía están ahí, ¿verdad? Encubiertas, para que podamos, Señor, empezar a transformarla, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias porque Él vive ahora en nosotros, Señor, y es a través de Él que podemos, Señor, reconocer que todo eso que aún está oculto, Señor, y que actuamos, ¿verdad?, de manera a veces inconsciente, Señor, eh, lo tenemos que transformar. Y que las cosas, Señor, que todavía conscientemente hemos no transformado, Señor, que nos rindamos a ti. Sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú quieres vernos como hijos maduros y transformados, Señor, pero yo sé que estamos en el camino, Señor, que estamos, Señor, anhelando poder agradarte, Señor, con todo lo que hacemos. Hoy, Padre, en esta noche nos disponemos, Señor, a pasar este tiempo, Señor, de lectura, a dejar, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Ponemos, Señor, nuestro corazón dispuesto, abrimos nuestro entendimiento y lo disponemos, Señor, para abrir, para escuchar, Señor, tu palabra y quedarnos, Señor, con la parte que nos corresponde, Señor. Gracias, Padre, sé tu Espíritu Santo hablándonos a nuestras vidas y que cada vez, ¿verdad?, sepamos discernir mejor tu palabra y separar de lo bueno de lo malo, Señor, como tu palabra nos ha enseñado que debemos de hacer. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por los que están conectándose vía Facebook, Señor, por los que lo verán después vía YouTube, Señor, por los que no pudieron conectarse, Señor, yo sé que también ellos siguen buscando de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues, gracias a Dios, ya nuestro hermanito Gus nos dio ahí nos ayudó a resolver este problema de la cámara y otra vez ya tenemos cámara y entonces nos vamos a poder ver, ¿verdad? Le voy a pedir a mi esposita que por favor nos reparta los versículos de hoy. Mi amor. Sí, hola hermanitos, buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el capítulo número 11 de Primera de Corintios y va a comenzar Bertita, capítulo 11, versículos 2 y 3.
Hermanita Irma, 4 y 5. Hermanito Fidel, 6 y 7. Hermanita Diana, 8 y 9. Hermanita Caro, 10 y 11. Hasta aquí ya no me falta nadie, ¿verdad? Yo, mijita. Ay, perdón, mami, es que en el celular no veo quién es. Hola, hermano. Soy José. Buenas noches, Dios le bendiga. Aquí también estoy. Buenas noches, gracias. Mami, te toca el 12 y 13. Hermanito José le toca el 14 y 15. ¿Alguien más me falta? Hermana, gracias. Creo que no, ¿verdad? Amor, entonces cierras con el 16, por favor. Verdita, si está lista, podemos comenzar con la lectura. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3. Decoro en el culto. 2. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanitos. 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Amén. Buenas noches. 6. Si la mujer se cubre la cabeza, ¿sí? La mujer no se cubre. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Amén. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe de llevar sobre la cabeza señal de autoridad. 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. 12. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. 13. Juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejar crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 16. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Muy bien, hermanitos, pues muchas gracias por su participación. Vamos a iniciar con este capítulo 11. Y bueno, todo el libro de Corintios en sí es un libro que a veces es un poquito difícil de poder entenderlo, y que debemos de entenderlo como en toda la palabra, ¿verdad? A través de la revelación del Espíritu, pero también debemos de entender algo que es muy cierto, y no solamente este libro, sino todo el Nuevo Testamento. Hay que lograr, ¿verdad? Separar de lo que culturalmente Pablo, ¿verdad? Está hablando, porque parte de las cartas, ¿verdad? Son respuestas a asuntos que estaban viviendo los destinatarios en ese momento, ¿verdad?
Otras son cuestiones que los remitentes, o sea, Pablo, Pedro, tenían intención de hablarles y entonces les exponen eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque desafortunadamente, ¿verdad? Yo les compartía en el grupo, en la sesión de matrimonios, que hasta hace algunos años se reconocían que habían cerca de 38,900 denominaciones cristianas, ¿verdad? Que cada una decía tener la verdad y que cada una, mediante la palabra de Dios, sacaba doctrinas, ¿verdad? O sacan doctrinas que muchas veces están fuera de contexto y los convierten en dogmas, o sea, una enseñanza que después la convierten en algo que así tiene que ser, ¿verdad? Y que a través de los años esto ha provocado mucha separación, ¿verdad? Y hasta confrontación dentro del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que verlo a la luz de la palabra, mediante la revelación del Espíritu, pero teniendo en cuidado separar lo que es contexto de aquella época y que ahora nosotros, qué es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Pero como siempre les he dicho, mientras vayamos avanzando, ¿verdad? En escudriñar y sigamos practicando, vamos a poder separar esto que dijo el hermano. A ver, lo voy a masticar, lo voy a analizar, voy a ir a la palabra, si tiene razón o probablemente no. Entonces, eso es lo importante. Dice, no apaguéis las profecías, ¿sí? No apaguéis al espíritu, escudriñarlo todo, separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Eso lo aprendimos en el libro de Gálatas. Entonces, que siempre tiene que haber ese cuidado de cada uno de ver qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en esta introducción, o voy a hacer una introducción que es un poquito larga, para poder poner en contexto ciertas cosas y poder entrar entonces a los versículos, ¿verdad? Si vemos que el tiempo nos está sobre nosotros, bueno, decidiremos terminarlo y seguirlo mañana para no extendernos demasiado. Muy bien, dice decoro en los cultos. Y es muy importante que el culto, ¿verdad? Porque aquí dice decoro en los cultos y casi al final del capítulo 13, el día jueves, leímos el 11, el 12 y el 13, y que en resumen, ¿verdad? Estos 3 capítulos, Pablo nos está hablando acerca del orden. Y cuando hablamos aquí de decoro en los cultos, tenemos que cuidar que los cultos o las reuniones de aquel entonces no son como las que ahora estamos acostumbrados, ¿verdad? Hechos 5:42 dice, día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Entonces, los judíos, ¿sí?, tenían su templo y que los primeros cristianos convertidos todavía tenían esta costumbre de ir a ese templo, ¿verdad? O a las sinagogas. Por eso Pablo, donde llegaba, pues iba a las sinagogas. Pero los gentiles que no tenían acceso a esos templos, ¿cómo hacían sus reuniones? Las hacían en las casas, ¿verdad? Por eso dice de casa en casa. Entonces, es interesante porque no son las casas como las que ahora nosotros pensamos, ¿verdad? La casa en la sociedad antigua era mucho más que el hogar de un núcleo familiar. Constituía la unidad básica de producción económica y organización social. La casa se estructuraba sobre la base de la familia extendida, es decir, abarcaba personas de varias generaciones y grados de parentesco, o sea, no solamente padre y madre, sino abuelos, tíos, sobrinos, etc. E incluía además a los esclavos y libertos que laboraban en la empresa casera. Los libertos eran antiguos esclavos que casi siempre se mantenían en una relación de servicio y dependencia económica de la casa, pero convertidos ya en clientes del patrón. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de
de una figura del patrón, ¿verdad? Y que estas casas normalmente eran de personas de más recursos, ¿verdad? De una posición más pudiente, con más recursos, y que entonces esta casa donde se reunían las primeras, los primeros hermanos y reunidos, ¿verdad? Era porque tenía este contexto y que normalmente estas casas no pasaban más de 50 personas y esta comunidad y esto que compartían y estaban al pendiente unos de otros, ¿verdad? No eran más de 50 personas. Por eso podemos ahora entender un poco más acerca de esto y que tenemos que decirlo, ¿verdad? No es como ahora lo conocemos, y no es que lo que ahora conocemos o cómo nos congregamos esté mal, ¿verdad? Pero eso era lo que sucedía. Aún la cuestión de la religión que profesaban los subalternos, o sea, los esclavos, la esposa y todos los demás, debía de ser determinada por el hombre de más rango en la estructura doméstica. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si el hombre, ¿verdad? El varón que estaba ahí encargado, él recibía a Cristo en su corazón y se convertía al cristianismo, todos los de su casa tenían que, o era algo que debían de, ¿verdad? Debían de convertirse al cristianismo porque el hombre, ¿verdad? El que estaba ahí a cargo era seguidor de Cristo. Ahora podemos entender cuando dice la palabra, ¿verdad? Yo y toda mi casa te serviremos a Jehová, porque fue dada la palabra, ¿verdad? Aquel varón que estaba encargado lo aceptó y entonces todos ahora debían de profesar la fe cristiana. Por eso a veces nos equivocamos, ¿verdad? Cuando decimos yo y toda mi casa te serviremos a Jehová, no está siendo aplicable para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, ¿verdad? Si yo acepto a Cristo y decido servirle, esto no quiere decir que mis hijos por eso deban de servirle. Ese es lo que uno quisiera, ¿verdad? Es el anhelo del corazón de Dios y de nosotros como padres, pero la salvación es personal. Por eso cuando leemos a veces ciertos versículos y no sabemos un poco acerca del contexto externo de lo que estaba sucediendo, podríamos malentender la palabra. Entonces, cuando se dice reunidos en el culto, existen dos posibilidades. Pequeños grupos que regularmente se reunían en los hogares pudientes, algunos por grupos étnicos y otros en zonas de esclavos, y periódicamente esas iglesias domésticas se reunían por toda la ciudad para adorar, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los cultos, no como ahora los conocemos, sino pequeñas casas, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos células, ¿verdad? Célula de casa donde alguien dispone dar una enseñanza y entonces personas cercanas probablemente de la comunidad se reúnen ahí y se hace algo un poco más fraterno, más directo, más sí, más fraterno porque son grupos pequeños, ¿verdad? Entonces es como se llevaba o se practicaba en aquel entonces. Ahora, vamos a ver esto del velo, del cabello, para que podamos entender qué estaba sucediendo en aquel entonces, lo que Pablo estaba dando respuesta a eso que estaba sucediendo y cómo ahora lo debemos de aplicar nosotros en nuestras vidas. Y el significado social del cabello, el cabello largo de la mujer, recogido en un peinado bien elaborado y hasta a veces ostentoso, se consideraba un signo de su dignidad. Cuando lleguemos, ¿verdad? No recuerdo si en Tito en Pedro dice que no con peinados ostentosos ni con vestidos, sino el atavío de las mujeres, ¿no? Sino, y da un listado. Y esto significaba, ¿verdad? Que en aquel entonces, ¿verdad? Había mujeres que traían este peinado muy elaborado y que a veces era muy ostentoso. Según la moda de la época, se inventaban arreglos con trenzas, colochos o moños, a veces con cintas de colores y adornos de oro o perlas, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:9, eso lo vamos a encontrar cuando lleguemos ahí. Lo fundamental, sin embargo, era que el cabello estuviera bien recogido y esta costumbre regía tanto en la cultura judía como en la sociedad grecorromana. Grecorromana de
una mezcla de cultura griega con romana, por eso es greco-romana. En cambio, el cabello suelto significaba muy otra cosa. Se consideraba un estímulo erótico que solo el esposo debería de observar, y esto en privado. En la tradición judía, el soltarle el cabello a una mujer en público era una grave ofensa, solo comparable a lo que hoy sería desnudarla. Como signo de oprobio, la legislación israelita establecía que públicamente se le soltara el cabello a una mujer acusada de adulterio. Lo encontramos en Números 5:18. Tanto en el pueblo judío como en el mundo grecorromano, solo los hombres usaban el cabello corto. No se consideraba correcto que una mujer adoptara una costumbre masculina, ni que el hombre dejara crecer su cabello a la manera de las mujeres. Para las culturas del primer siglo, era importante mantener estos signos de distinción entre los sexos. Aunque, ¿verdad? Porque normalmente los judíos y los romanos consideraban que los hombres que se dejaban de cabello largo eran homosexuales, ¿verdad? Pero también los judíos, a menos que hubieran hecho un pacto, ¿verdad? Porque recordemos que había pactos nazareos, como Sansón era un nazareo. Pablo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, estuvimos leyendo que él se había dejado el cabello largo porque había también hecho un pacto nazareo, ¿verdad? Solamente cuando este pacto se había hecho, se podía o se permitía tener el cabello largo de los varones, si no, se consideraban, sobre todo en la cultura romana, que eran homosexuales. Aunque, ¿verdad? Hay otra cultura muy cercana también, déjenme acordarme, estos que estuvieron peleando con los griegos, se me fue el nombre, en la isla de las Termófilas, no me acuerdo. Bueno, ellos acostumbraban a dejarse el cabello largo, era como una distinción de ser un guerrero. Entonces, dependiendo la cultura y la época, era lo que ellos consideraban. Pero en este caso, en este tiempo de Corintio, ¿verdad? Y que fundamentalmente era esta cultura grecorromana que se unía a la judía, esto era lo que se consideraba dejar el cabello largo o suelto, no recogido. Prácticas religiosas a cabello suelto. En las prácticas religiosas tradicionales de la Grecia clásica, las pitonisas y profetisas de los oráculos, o sea, esas religiones paganas, simbolizaban su abandono total al influjo del dios o al espíritu soltándose el cabello. Con la llegada de nuevas religiones orientales, el mundo griego durante el primer siglo proliferaron los cultos de ese tipo con mucha participación femenina. De hecho, en esa cultura griega se reconocía una manera como reconocer a una prostituta es porque andaba por la calle con el cabello suelto. Durante sus arrebatos frenéticos, las mujeres se acostumbraban a soltarse el cabello, o sea, estos arrebatos frenéticos cuando estaban en el templo, ¿verdad? En esta adoración pagana, acostumbraban a soltarse el cabello poseídas por el espíritu del dios o de la diosa. En el caso del culto a Isis, diosa muy estimada en todo esa región, las mujeres llevaban el cabello suelto en los cultos de alabanza, ¿verdad? A esa diosa, que es la diosa Isis es una diosa que venía de Egipto, o una tradición egipcia. Entonces, también, ¿verdad? Las matronas con vestiduras de bacanes y el cabello suelto corrían en el Tíber. O sea, también era esta parte que le decía que estas prostitutas, ¿verdad? Se acostumbraban a tener el cabello suelto. El cabello suelto caracteriza también otro momento de abandono a las emociones, el luto por la muerte de un ser querido. El judaísmo presenta un fuerte contraste con estas prácticas. En las sinagogas, la tendencia era recluir a las mujeres en una sección aparte y su recato había de manifestarse por medio del uso del velo, además de un ajustado arreglo del cabello. ¿Qué significa raparse la cabeza?
En la tradición del pueblo judío se conserva el relato de la captura de prisioneras de guerra a quienes se les rapaba la cabeza en señal de humillación. Deuteronomio 21, 12, 14. Quitarle a una mujer su cabellera significaba que se le quitaba también su honor, como en el juicio de Dios anunciado en Isaías 3:24, ¿verdad? Que dice, entre las vergüenzas que serían infligidas a las mujeres estaba la cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Entonces, para los judíos, rapar la cabeza a una mujer era una señal de humillación. En el mundo helenístico, o sea, en el mundo griego del primer siglo, ¿por qué decimos del primer siglo? Porque cuando Jesús vino, se inauguró una nueva etapa. Antes de Jesús, el año 100 antes de Cristo, el año 200 antes de Cristo. Cuando viene Jesús y a partir de eso es el año 100 después de Cristo. El primer siglo es del año 0 al año 99. Y recordemos que estas cartas se escribieron en el año 55, 60, 65. Por eso decimos en el primer siglo, ¿verdad? El mundo helenístico del primer siglo conoce una práctica en cuanto a la cabeza rapada, pero en relación con el varón y no con la mujer. No se ha encontrado, ¿verdad?, testimonio de que las prostitutas se raparan la cabeza. En cambio, los atletas llevaban el cabello tan corto que la cabeza parecía rapada. En el culto a Isis, a esta diosa, ¿verdad?, egipcia, donde las mujeres soltaban el cabello, los hombres se rapaban la cabeza como señal de su iniciación a esta religión. De acuerdo con estas prácticas, el raparse pertenece al sexo masculino y por eso sería una vergüenza que una mujer apareciera con la cabeza rapada. Y por último, la cuestión del velo. Entre los judíos, la costumbre dictaba que la mujer decente, además de tener el cabello recogido, cubriera la cabeza con un velo, tanto en la sinagoga como en la calle. La sociedad grecorromana, por el contrario, no insistía en esa costumbre, y las figuras femeninas que aparecen en pinturas y esculturas de la época se presentan a veces con una parte de su chal tirada sobre la cabeza y otras veces con la cabeza descubierta. Sin embargo, las mujeres de los estratos más humildes y tradicionales se cubrían la cabeza con un velo al salir de la casa. En cuanto a los hombres, tanto los judíos como los griegos insistían en que el varón no debía cubrirse la cabeza durante prácticas religiosas. En cambio, en la cultura romana, cuando los sacerdotes o gobernantes oficiaban una ceremonia religioso-civil, sí cubrían la cabeza con el borde de la toga. Además de la evidencia conservada en esculturas e imágenes en monedas, los documentos romanos atestiguan que esta costumbre, arraigada en la historia romana, se difundió ampliamente en las religiones incorporadas al imperio. Los hombres de la clase gobernante romana de Corintio y sus imitadores de la clase alta griega habrían seguido esta práctica. En cambio, los varones pobres mantenían la costumbre griega de no cubrirse la cabeza, ¿verdad? Entonces, esto es como una introducción para que podamos entender esta respuesta que Pablo estaba dando a un caso específico de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Al final dice, esto es el orden en todas las iglesias. En todas las iglesias de esa época, en todas las iglesias que estaban pasando esta circunstancia. Lo que yo les comenté al inicio es que estos 3 capítulos, Pablo está hablando de un orden. Y eso es lo que vamos a tratar de ir desmenuzando para entenderlo, ¿verdad? Para nosotros, ahora, el usar un velo, ¿verdad? O el cabello suelto, o el cabello recogido, o rapado, ¿verdad? Es una circunstancia que culturalmente no nos están diciendo que debemos de seguir, ¿verdad? Si quieres ponerte un velo cuando vayas a la congregación, pues no hay problema, ¿verdad? Es tu decisión. Pero esto no es una doctrina que tengamos que convertir en un dogma para poder, ¿verdad? Ser gratos a Dios. Recordemos, ¿verdad? Que Dios habla de un corazón
verdaderamente convertido, un corazón como pensamientos, intelecto, alma, espíritu, todo este complemento, ¿verdad? Sí, lo que debemos de entender que estos pasajes para nosotros nos habla de un orden, porque el orden en el Señor siempre ha existido. Y eso es lo que vamos a tratar de ir entendiendo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Está siendo hasta aquí entendible? Sí, amén. Sí, muy bien. Vamos adelante, gracias. En el versículo 2, cuando dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití, a primera instancia parecería que Pablo nos está alabando, ¿verdad? Les está reconociendo. Pero si podemos ver el contexto que viene atrás y anteriormente todo lo que hemos leído, más bien Pablo nuevamente está teniendo un tono sarcástico con ellos, ¿verdad? Porque si se acordaran de él en todo y retuvieran todas las enseñanzas que él les transmitió, no estuvieran teniendo estos problemas que están teniendo, ¿verdad? Más bien está siendo Pablo sarcástico con ese pueblo de Corintio que no ha acabado de entender, ¿verdad? O que tiene todavía estas dudas acerca de las enseñanzas que él personalmente les transmitió, ¿verdad? Y Pablo en estos dos primeros versículos, del 2 al 3, da unos principios de liderazgo, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No está hablando específicamente de Cristo, o todo esto que vamos a hablar no está hablando específicamente de Cristo, sino del liderazgo que hay en el hombre y la mujer. Pero Pablo está utilizando al Señor, ¿verdad? A Dios, que aún en ellos hay ese orden, ¿sí? Aún en Dios y en Cristo, en Jesús, hay un orden, y ese orden es permanente para todos, y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y que sigamos, ¿verdad? Este orden. Entonces, con estas palabras, Pablo echa un fundamento para su enseñanza en el resto del capítulo, con el versículo 3. Dicho de manera simple, pone Pablo en claro que Dios ha establecido principios de orden, autoridad y responsabilidad. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor, lo voy a decir con mucho cuidado, a lo mejor para hermanos machistas, ¿verdad? Esto les va a causar problema, o con una instrucción más machista, ¿verdad? Pero a lo mejor hermanas con una instrucción un poco más feminista y liberal también les va a causar problemas esto. Pero recordemos que hablábamos también en el curso de matrimonio que tengamos cuidado, porque lo que es bueno para mí, probablemente para Elenita no es bueno. Pero si siempre miramos lo que es bueno para Dios, entonces el parámetro va a ser para todos el mismo, ¿sí? Y que a veces, a pesar de que el Señor nos sigue enseñando y mostrando, podremos tomarlo de acuerdo a mi parámetro. Y mi parámetro muy seguramente no es el correcto, sino el parámetro de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo planeó Dios? ¿Verdad? Les decía que toda su palabra, ¿verdad? Todas estas enseñanzas están hechas pensando en que sus hijos van a llegar a una madurez. No es que esté discriminando a los hijos inmaduros, no. Pero todo esto está enseñándolo el Señor a personas que van avanzando, a hermanos que van avanzando y que están teniendo madurez, porque entonces de esa manera lo van a enseñar, lo van a entender, perdón. En este proceso todavía de llegar a esta madurez, hay cosas que no entendemos y se nos hace como, ¿cómo el Señor me está diciendo esto? Pero cuando vamos avanzando a este proceso de madurez, ahora vamos entendiendo que todo tiene un porqué y el Señor lo ha dispuesto de una manera por una razón específica. Porque en el Señor nada es improvisado ni lo ha dejado al y se va, ¿verdad? El Señor es justo, sus juicios son justos
Él no cambia, Él permanece siempre fiel y es el mismo, ¿verdad? Siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, que las cosas tenemos que verlas con el cristal que Dios las ve, no con nuestro cristal. Y que ahora que todavía las vemos con nuestro cristal, tenemos que ir dejando que nuestro intelecto, nuestro todo, sea completamente renovado. Muy bien, vamos adelante. Cabeza, ¿verdad? Dice que sepáis que Cristo es la cabeza de varón y el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Procede de arriba hacia abajo, ¿no? Y no porque la mujer sea inferior, lo vamos a ver más adelante, ¿no? No vayan a pensar que estoy diciendo que la mujer es inferior, porque hemos hablado en muchas ocasiones que no es así. Cabeza es una palabra importante en este capítulo. Pablo no solo está diciendo, el hombre vino de Jesús, la mujer vino del hombre y Jesús vino de Dios. Aunque ese entendimiento simple es verdad, esto va más profundo, porque pensando bíblicamente, una fuente tiene autoridad inherente. Si algo salió de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre eso que salió de mí. ¿Sí? Si algo salió de mí, hay algo de autoridad propia que tenga sobre eso que salió de mí. Nuestros hijos salen del padre y de la madre y tenemos autoridad, ¿verdad? Inherente. Inherente es que está pegada, que está junta, ¿verdad? Que es junto con pegado. Entonces, nosotros, ¿verdad? Cuando los hijos salen del padre y de la madre, esta autoridad inherente le pertenece a los padres. Y es muy interesante y las cosas van teniendo sentido, ¿verdad? Cuando vamos al Génesis 2 y 3, todo el capítulo, dice que el hombre varón, fue hecho del polvo de la tierra. Y entonces la mujer fue sacada de la costilla del varón. O sea, por eso dice que desde ese entonces el plan de Dios es que el varón, ¿verdad?, fuera la cabeza de la mujer, porque del varón salió la mujer. No, la mujer no fue hecha del polvo de la tierra. Fue hecho el varón, lo durmió y entonces le quitó una costilla e hizo la mujer. La mujer salió del varón. Esta autoridad está pensada desde el principio, porque a veces decimos, esto sucedió por el pecado de Eva. Por eso ahora el hombre tiene autoridad sobre la mujer. O más bien es su cabeza, ¿verdad? Vamos a ver esto de la autoridad para que no se malentienda. Y no es así, porque Dios desde el principio ya tenía pensado al hombre, a la mujer, y cómo el orden, autoridad y responsabilidad lo había planeado desde un inicio. Dios no tiene segundos planes, ¿verdad? Él tiene un plan trazado y lo sabe y va poniéndolo todo de acuerdo a lo que él ha planeado. En su sentido general, cabeza tiene la idea de liderazgo y autoridad. Autoridad, no autoritarismo, que son cosas muy distintas, ¿verdad? Significa tener, y es que autoridad, la autoridad dada por Dios, no hay palabras como sujétate porque yo soy tu autoridad, obedéceme porque yo soy la autoridad. Si tú no me obedeces, no vas a tener bendición porque yo soy la autoridad. Ese es autoritarismo. La autoridad delegada por Dios, como decíamos, en el amor y la obediencia, nace desde adentro, nace por una convicción, porque las cosas las podemos hacer por convicción, por obligación, ¿sí? O porque nos están fregando, o insistiendo. Por obligación, por convicción, o porque nos están obligando. Podemos hacer esas tres cosas, o las cosas las podemos hacer de esas tres maneras. Y las cosas del Señor vienen por convicción, vienen desde adentro. Es algo que decimos, Señor, sí, esto es, ¿verdad? Entonces, en su sentido general, ¿verdad? Cabeza tiene la idea de liderazgo y autoridad. Significa tener la responsabilidad propia de guiar y la redención de cuentas correspondientes. Es correcto y apropiado someterse a alguien que es nuestra cabeza. El hombre, el varón, es ese sacerdote de la casa,
es el que da la instrucción. Y no quiere decir la instrucción que ahora tú haces esto, ahora tú haces el otro, ahora no. La instrucción es la enseñanza, ¿verdad? Del varón, la autoridad que tiene y la obligación es enseñar, es el sacerdote. Y si vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Quienes eran los encargados de dar la enseñanza, la instrucción al pueblo, eran los sacerdotes. Jesús es nuestro sumo sacerdote. De él provienen las enseñanzas, de él aprendemos. Entonces, ahora ha bajado a los varones en cada hogar, que ellos son los encargados de instruir a su familia, a sus hijos, a su esposa, ¿verdad? Y ellos, por ellos, ¿verdad? Más bien, ellos van a tener que rendir cuentas, o nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos llama a la presencia, a todos los que nos casamos y tuvimos esposa, hijos, nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con esto que te di? Tú eres la autoridad, tenías la responsabilidad de guiar a tu familia. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Eso hemos dicho que en el tribunal de Cristo no nos van a juzgar por nuestros pecados que pudimos haber cometido. Y esto es algo que a veces no lo logramos entender. Nuestros pecados han sido perdonados. Y que en el tribunal de Cristo no nos van a ser juzgados por nuestros pecados. Y esto no nos llama a decir un evangelio ligero o a hacer lo que nosotros queramos. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de la libertad. Más bien la libertad viene con responsabilidad, con amor, con dominio propio, ¿verdad? Pero sí, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, se van a poner a prueba nuestras obras, que hicimos con nuestros ministerios, que hicimos con nuestros dones, que hicimos con nuestra vida en Cristo, y ahí es donde el Señor va a sopesar y va a poner a prueba, y algunas serán quemadas y otras sobrevivirán, ¿verdad? De estas obras. Entonces, ahí es donde va a decir, a ver, yo te di el ministerio de ese papá, de ese sacerdote de tu casa, ¿qué hiciste? Te preparaste, instruiste, esto, amaste, guiaste con amor, porque el Señor nos guía con amor. A ver aquí, a ver allá, nos tiene paciencia. Es un tema que vamos a ir viendo también más adelante. Con este entendimiento vemos, ¿verdad?, que Pablo describe 3 relaciones de liderazgo. Jesús es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Porque Pablo conecta las 3 relaciones, los principios de liderazgo son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Por tanto, las mujeres en la iglesia tienen la opción, ¿verdad? 2 opciones en su actitud hacia sus cabezas. Y esto siempre es en el Señor, ¿verdad? O tienes esta opción o tienes esta opción. No hay otra, ¿verdad? El único camino para llegar a mí es Cristo, ¿verdad? Existe este otro camino, pero no te va a llevar a ningún lugar. Bueno, a la muerte eterna. Y estas opciones es que ellas, las mujeres, imiten el tipo de actitud que los hombres tienen para con Cristo, o sea, mostrar rebeldía, que esto ya sabemos que debe ser erradicado en los hijos de Dios, o las mujeres pueden imitar el tipo de actitud que Cristo mostró hacia Dios el Padre, sumisión amorosa hacia Él como un igual. Porque este misterio, ¿verdad?, que tenemos un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los 3 han existido desde siempre, que son seres espirituales no creados, ¿verdad? Pero hay un orden. Dios como cabeza de Cristo, y Cristo en total sumisión, obediencia y humildad hacia su Padre, ¿verdad? Y así nosotros. La idea de liderazgo y autoridad es importante para Dios, puesto que desde un inicio Él ya la tenía pensada, Él ya lo había determinado. En su gran plan, ¿verdad?, para todos los tiempos, algo grandioso que Dios buscaba de los hombres era sumisión voluntaria. Sumisión voluntaria. La libertad, ¿verdad? En Cristo, vimos en Corintios, que es voluntariamente dejar de algunas cosas que no son permitidas para la edificación de la iglesia. Y todo en el Señor es voluntario, no es obligatorio. Por eso cuando tratamos de presionar y obligar a las personas a que algo hagan,
seguramente no lo van a hacer, porque tiene que venir de una verdadera convicción, y cuando vamos creciendo en fe y en madurez, esta conciencia de lo bueno, de acuerdo al parámetro de Dios, vamos queriendo hacerlo, vamos sujetando nuestra voluntad a agradar a Dios y hacer todo lo bueno que es para Dios. Y en Dios todo es una decisión personal. Decido seguirlo, decido dejar esto que no me sirve, decido hacer esto porque amo a mi Señor y quiero ser agradable a Él. Y por eso lo dejo, no porque el hermano me esté insistiendo, no por otras circunstancias, sino por voluntad, por decisión, en amor a nuestro Dios, ¿verdad? Esa es la manera de demostrar el amor. La obediencia no es algo que se obligue, no es algo que se meta a golpes, no es algo que, no, la obediencia tiene que fluir igual desde adentro. Señor, esto es tu palabra, yo te obedezco, porque te amo, porque sé que eso es bueno para mí, y porque puedo ver en tu rostro una sonrisa cuando dices, este es mi hijo, ¿verdad? Que ha entendido. Dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, al que no da alegre, ¿no lo ama? No, sí lo ama, pero dice, este hijo ha entendido. Este hijo está gozando de las cosas del reino. Y este hijo que todavía no da alegremente, bueno, este también lo ama, pero dice, cuando entiendas esto, hijo, vas a ver qué cosas grandes, ¿verdad? Vas a poder vivir en el reino, vas a poder vivir plenamente. Entonces, así es nuestro Dios, ¿verdad? Es esencial entender que estar bajo autoridad no es lo mismo que inferioridad, ¿verdad? Jesús estaba totalmente bajo autoridad de Dios Padre. Esto lo encontramos en Juan 5:19 o Juan 8:28. A pesar de que Él es igualmente a Dios, ¿verdad? Jesús estaba siempre bajo autoridad del Padre. Cuando Dios dice a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres, no es porque las mujeres son desiguales o inferiores, sino porque hay un orden, valga la redundancia, ordenado por Dios, de autoridad, que tiene que ser respetado. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Porque en este orden y en este liderazgo que Dios ha puesto, Dios no se contradice, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado, porque es cierto que Dios nos ve al hombre y a la mujer de la misma manera, ¿verdad? En Dios no hay discriminación. Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Él tiene o ha puesto, por una razón, que el hombre sea la cabeza de la mujer. A los dos el Señor les puede hablar o nos puede hablar. El Señor nos puede enseñar, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado si pensamos, ¿verdad? Que la mujer, lo que Dios le dice a la mujer, va en contra de lo que el Señor le ha enseñado al hombre, y entonces los caminos son distintos, ¿verdad? Porque yo no alcanzo a comprender un Dios que ponga en contra al hombre y la mujer si el Señor le muestra una cosa a la mujer y otra cosa al hombre. Ahí hay una interferencia en la comunicación con Dios que no nos permite ir de la mano, porque Dios ha puesto a la ayuda idónea a la mujer como ayuda idónea al hombre, pero el hombre lo ha puesto como responsabilidad, ¿verdad?, de guiar a su casa. Estamos hablando, y por eso le he dicho, que este es el panorama ideal para los hijos que han alcanzado, que van alcanzando cierta madurez. Y esto me lleva a Números 33:15, ¿verdad? Cuando a veces la mujer pudiera sentirse superior al hombre en cuanto a esta responsabilidad de guianza, de dirección, debemos tener cuidado, porque fue lo que pasó con Eva, ¿verdad? Eva desobedeció la indicación que el hombre le dio, porque la indicación de este árbol no comeréis fue directamente al hombre, y el hombre se la tuvo que haber dicho a la mujer. Y la mujer desobedeció esa indicación y decidió comerla, ¿verdad?
Entonces, hoy puede estar pasando también de esa manera, ¿sí? Dios ha puesto al hombre como cabeza y las determinaciones que el hombre vaya tomando, sobre todo si está bien afianzado en el Señor, deben ser las que el Señor le va determinando. Y el decir, es que el Señor me mostró otra cosa, hay que tener cuidado. Números 33:15. ¿Algo quiere opinar, suegrita? ¿O nada más se le Sí. desconectó? No, es que diste hace rato una cita de Juan, pero no la alcancé a apuntar. Y luego Juan, diste y luego otra. Juan 5:19. Ajá. Juan 8:28. Y luego diste una más, Juan Romanos. 1:1. ¿Cuál, perdón? Juan 1:1. Después de Juan 5:28. 8:28. 8:28. 8:28. Ajá. Y luego Juan 1:1. Ajá. 8:58. ¿También Juan? También Juan. Y Juan 10:30. Y luego, espérame. Y luego Romanos. Romanos. ¿O no era Romanos? No, no he dicho ahorita Romanos. Ok. Y de ahí te fuiste a Números. Números 33:15. Ok, ya, está bien. Gracias. Sí, gracias. Números 33:15 dice, cuando una joven que todavía vive en casa de su padre haga una promesa al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su promesa y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todas las promesas y sus compromisos. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todas las promesas y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor absolverá porque fue el Padre quien lo desaprobó. Y leamos y volvamos a leer estos versículos porque la autoridad que Dios le está dando al varón, ¿verdad? Normalmente una promesa no podía ser rota delante del Señor, pero vean lo que el Señor está diciendo. Si la joven hizo una promesa y el padre se entera, ¿verdad? Y la aprueba, tiene que cumplirla. Pero si el padre no está de acuerdo, entonces no se le tomará a la hija como algo de desobediencia, sino que automáticamente queda anulada y el Señor la absolverá. Y lo mismo lo dice en el 6, si la joven se casa después de haber hecho una promesa o un compromiso precipitado que le compromete, su esposo se entera, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, la promesa y el compromiso que ella hizo en forma precipitada quedará anulados y el Señor lo absorberá. Si la viuda o divorciada que haga una promesa o compromiso, estará obligada a cumplirlo. Fíjense, la viuda o la divorciada que no tiene una autoridad, un hombre, y hace una promesa, tiene que cumplirlo, porque ya se comprometió. Y dice, en el 10, cuando una mujer casada haga una promesa o bajo juramento, se compromete en algo, si su esposo se entera, pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella está obligada a cumplir todas sus promesas y compromisos. Pero si el esposo se entera y los anula, entonces ninguna de las promesas o compromisos que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló, el Señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier promesa o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todas las promesas y compromisos contraídos por ella. El esposo confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. O sea que a veces no es posible, ¿verdad? O no sé si ya no es posible, ¿verdad? Que las mujeres a veces no nos digan nada, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación. Y también los hombres, nosotros ahora, los hombres nos comunicamos, mira, el Señor me ha mostrado esto, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto acá. Sí, nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. Pero eso que no haya esta comunicación es complicado. Y aquí lo está diciendo el Señor. Cuando el esposo se entere, ¿verdad? Si él no dice nada, dice, si pasan los días y el esposo se queda callado,
su silencio lo confirmará todas las promesas y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlo después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo. No es respecto a su esencia y naturaleza divina, sino respecto de su oficio como mediador. Como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza y esencia, porque ambos son la misma esencia, sino con respecto al oficio y lugar como Dios le ha puesto sobre la mujer. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Solamente vimos versículos del 1 al 4, al 1 al 3, pero es algo que requiere no ir tan rápido, ir analizando poco a poco, ¿verdad? Lo que el Señor nos está queriendo hablar a través de esta palabra. Alguien, a lo mejor hay dudas, anótenlas. Si alguien quiere compartir otra una duda, trataremos de resolverla, pero necesitamos estar claros en esta y en todas las enseñanzas de la palabra, ¿verdad? Para que ahora esta revelación del Espíritu nos haga crecer más, madurar y entonces cada vez más de manera interna, voluntariamente, es ser más agradables a Dios. ¿Alguien nos quiere compartir algo, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muy bien, pues les agradecemos este tiempo de lectura bíblica. Primeramente, Dios, si lo permite, nos vemos el día de mañana. Mi amor, ¿me ayudas con la oración para finalizar, por favor? Sí. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche que hemos podido reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas a través de tu Espíritu Santo y te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposo que es quien nos comparte de tu palabra, Señor. Gracias por la estrategia que tú has dado a él y que al momento de compartirla pueda ser también eh, de alguna forma, ¿verdad? Como más entendible de, pues de recibir y te damos gracias, Señor, porque sabemos también que es la revelación que nos das, la revelación de tu Espíritu Santo que nos das a cada uno. Te pido, Señor, que en esta noche sigamos meditando en esta palabra, Señor, eh, que es importante como todo el resto de tu palabra, Señor, pero a veces hay cosas que tal vez hemos malentendido, tal vez hemos eh, comprendido de una manera equívoca. Y yo te pido, Señor, que siga tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor, quienes los ven por Facebook o si lo ven después, Señor, en alguna repetición. Te pedimos, Señor, que sea extensivo para todos y que todos podamos estar eh, en una misma línea, Señor, alineados a tu voluntad, Señor, a lo que tú es lo que quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que en esta noche eh, nos permitas descansar, amado Dios. Gracias porque has traído con bien a mis hermanos que han salido a hacer sus actividades, a trabajar. Gracias, Señor, porque los has traído con bien y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Hasta mañana. Buenas noches, amén, gracias. Bendiciones.